Cartagena de Indias, años 60. La ciudad, conocida por su belleza histórica y su vibrante cultura, también es testigo de tensiones y conflictos durante el período del Frente Nacional y la guerra de las FARC. A pesar de las luchas políticas y sociales, la vida en Cartagena sigue entre la esperanza y la incertidumbre. Durante las décadas del Frente Nacional y los años de conflicto con las FARC, Colombia, y en particular Cartagena, vivió un período de intensa agitación política y social. La lucha por el poder entre diferentes facciones políticas y la creciente influencia de los grupos guerrilleros marcó profundamente la vida nacional. En Cartagena, este clima generó un ambiente de incertidumbre y miedo. El conflicto armado afectó la economía, alteró la estructura social y minó la confianza en las autoridades. La violencia se convirtió en una preocupación cotidiana y muchos crímenes quedaron en la sombra, sin resolverse en medio del caos. En las sombras de esta ciudad agitada surge una figura siniestra. Un hombre de mediana edad, aparentemente común, pero con un secreto oscuro. Durante la noche navega en su barca por las aguas del Caribe, deshaciéndose de los cuerpos de sus víctimas, creyendo que el océano ocultará sus crímenes para siempre. Nacido en una familia de pescadores en Cartagena, el asesino, a quien llamaremos José, creció en un entorno humilde, marcado por el arduo trabajo en el mar. Desde joven, José aprendió a navegar y a conocer los secretos del océano, una habilidad que más tarde usaría con un propósito siniestro. Desde su infancia, José mostró signos de aislamiento y dificultad para relacionarse con los demás. A medida que crecía, se fue construyendo un mundo interno complejo, lleno de resentimientos y fantasías de poder. La presión y el estrés de su vida diaria como pescador, combinados con estos rasgos de personalidad, lo llevaron gradualmente a la idea de ejercer control de la manera más oscura, a través del asesinato. Su ocupación como pescador le ofrecía la excusa perfecta para salir al mar en horas inusuales sin levantar sospechas. La barcaza, su herramienta de trabajo, se convirtió en el medio para deshacerse de los cuerpos. En su mente trastornada, José justificaba sus actos como una forma de limpieza, creyendo que de alguna manera estaba purificando su mundo, eliminando a aquellos que consideraba indignos o corruptos. En la comunidad, José era visto como un hombre callado pero inofensivo, un pescador más entre muchos. Esta percepción le permitió actuar con impunidad durante años. Sus víctimas, a menudo elegidas al azar, eran personas que no serían rápidamente extrañadas o buscadas, aprovechándose de la caótica situación social y política de Cartagena en aquel entorno. Las víctimas, seleccionadas al azar, son en su mayoría jóvenes vulnerables de la ciudad. El asesino se aprovecha del caos y la confusión de la época para encubrir sus actos. La policía, abrumada por los desafíos de la guerra interna, tarda en conectar los puntos. José, el pescador de sombras, se enfocaba principalmente en individuos vulnerables, jóvenes solitarios o marginados socialmente. Utilizaba su apariencia inofensiva y conocida como pescador para ganarse la confianza de sus víctimas. A veces, ofrecía llevarlos a pescar o mostraba interés en sus problemas personales, creando una falsa sensación de seguridad y camaradería. Una vez que las víctimas estaban en su barca y lejos de la costa, el verdadero horror comenzaba. José empleaba herramientas de pesca modificadas para inmovilizar y luego asesinar a sus víctimas, a menudo utilizando métodos que reflejaban una violencia fría y calculada. Su objetivo era matar de manera eficiente, sin dejar evidencias que pudieran vincularlo con los crímenes. Durante los asesinatos, José se transformaba. Lo que en la superficie parecía un pescador tranquilo y solitario, en realidad era un individuo con una profunda perturbación psicológica. En su mente, estos actos eran una forma de control sobre un mundo que sentía caótico y hostil. Cada asesinato era un acto de dominio, una manera de ejercer poder en un contexto donde él generalmente se sentía impotente. Tras cometer el crimen, José utilizaba su barca para elevar los cuerpos mar adentro, donde los arrochaba al océano confiando en que las corrientes y la fauna marina ocultarían sus actos. Era meticuloso en limpiar cualquier rastro de sangre o lucha en su barca, manteniendo su fachada de pescador común y corriente. La verdad sale a la luz cuando José, consumido por la culpa o la arrogancia, confiesa sus crímenes.
revela haber asesinado a 12 personas, aunque las autoridades y la comunidad sospechan que hay más víctimas. La noticia sacude a Cartagena, una ciudad ya marcada por la violencia. La investigación forense tomó un giro crucial cuando la policía inspeccionó la barca de José. Encontraron rastros de sangre en áreas ocultas y herramientas de pesca con marcas y residuos inusuales. También se recolectaron fibras y cabellos que no coincidían con José, sugiriendo la presencia de otras personas en la barca. Las marcas en las herramientas de pesca indicaban su uso en actividades distintas a la pesca, consistentes con las heridas encontradas en los cuerpos recuperados. Los patrones de sangre y las marcas en las herramientas apuntaban a un modus operandi que coincidía con las lesiones de las víctimas. El caso del pescador de sombras se desarrolló en este contexto complejo. La atención de las autoridades estaba dividida entre el conflicto armado y el crimen común, lo que pudo haber facilitado que los crímenes de José pasaran desapercibidos por más tiempo. Además, la constante violencia desensibilizaba a la población, haciendo que los asesinatos parecieran solo una parte más del panorama general de inseguridad. Este caso también plantea preguntas sobre la justicia y el orden social en un periodo de crisis. La capacidad del Estado para mantener el orden y proteger a sus ciudadanos estaba comprometida, y casos como el del pescador de sombras reflejan las dificultades para administrar justicia efectiva. La historia de José no solo es un relato de crímenes individuales, sino también un reflejo de un periodo en el que la sociedad y sus instituciones estaban bajo una presión extrema. El juicio es rápido y José es condenado. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Cuántas víctimas no fueron descubiertas? ¿Cómo pudo actuar impunemente durante tanto tiempo? La sociedad cartagenera se enfrenta a la realidad de sus sombras, reflexionando sobre los horrores que se ocultaban bajo la superficie de su cotidianidad. En distintas partes del mundo, los crímenes seriales han encontrado un terreno fértil en épocas de conflictos armados o inestabilidad política. Por ejemplo, durante la Guerra de Bosnia, se reportaron casos de asesinos seriales que aprovechaban el caos para cometer sus crímenes. Similarmente, en algunos países africanos afectados por guerras civiles, han emergido figuras criminales que operan con impunidad en medio del desorden. Estos casos comparten con el del pescador de sombras el uso del conflicto como cobertura para sus actividades. Sin embargo, difieren en aspectos como los motivos de los asesinos y las maneras en que las comunidades responden a estos crímenes. Mientras que en Cartagena el caso de José podría verse como un fenómeno aislado, en otros lugares, estos crímenes a menudo se entrelazan con la violencia política o étnica. Los conflictos armados suelen desviar recursos y atención de las investigaciones criminales, permitiendo a los asesinos seriales operar con más libertad. Además, la percepción pública de estos crímenes puede ser atenuada por la violencia cotidiana, haciendo que tales actos parezcan menos impactantes o sorprendentes en el contexto general. En contextos de crisis, mantener el orden y aplicar la justicia se convierte en un desafío aún mayor. Estos casos plantean preguntas difíciles sobre cómo las sociedades pueden y deben responder a tales amenazas, especialmente cuando las estructuras tradicionales de ley y orden están debilitadas o desbordadas. Desde este canal seguiremos recopilando las mejores historias de crímenes mundiales. No olvidéis suscribiros y darle al like. Hasta la próxima.